Dicen que no hay sonido más desgarrador que el silencio de una casa que alguna vez estuvo llena de risas. Que el abandono no siempre se ve, pero se siente. En las paredes, en el polvo, en los relojes detenidos. A veces, una historia no necesita gritos para estremecer, solo verdades no dichas. Hay quienes viven sus últimos días rodeados de filos, netos, visitas. Pero hay outros, muitos outros, que se apagan en silencio, como coracao cheio de palabras que ninguém quis escutar. Esta es la historia de María Elena, y la última carta que nunca pensó que alguien leería, una historia que no solo te hará cuestionar lo que crees saber sobre el abandono, sino que también revelará cómo una sola mentira puede romper generaciones. Pero también cómo, en medio de todo, aún hay amor. Aunque llegue tarde. Muy tarde, ahora, respira hondo, porque lo que vas a escuchar puede tocar más cerca de lo que imaginas. La vieja casa de la esquina tenía las cortinas siempre cerradas. El jardín, alguna vez cuidado con esmero, ahora estaba rendido al descuido, pasto seco, macetas rotas y una verja oxidada que apenas se sostenía en pie. Solo había una presencia constante, silenciosa y casi invisible: María Elena, 78 años. Piel frágil como papel antiguo, ojos opacos pero aún despiertos, y manos temblorosas que seguían sirviendo el té a las 5 como si alguien más fuera a llegar. Pero nunca llegaba nadie. Cada mañana se sentaba junto a la ventana del comedor, con un libro que no leía y una taza que se enfriaba sin que la tocara. Frente a ella, sobre la mesa, un álbum de fotos desgastado por el tiempo. El mismo que abría cada día con la delicadeza con la que se toca un recuerdo que duele. Allí estaban todos. Su esposo Ernesto, con su sonrisa torcida. Tomás, su primogénito, con su mirada seria de niño grande. Lucía, siempre con un lazo en el cabello. Y Andrés, el más pequeño, con sus dientes chuecos y esa risa escandalosa que llenaba la casa, pero ahora, en esa misma casa, solo quedaba ella. Y el eco de lo que alguna vez fue su vecina Clara pasaba cada tanto. No por obligación, sino por cariño. A sus 50 años, Clara también vivía sola, pero tenía una energía distinta, de esas que abrazan sin tocar. Todos los jueves, le llevaba pan fresco. María siempre la recibía con la misma frase: ¡qué milagro, Clara! Hoy el sol decidió pasar por esta calle. Clara sonreía, aunque dentro de ella algo se retorcía al ver a María tan delgada, tan callada, tan ida. A veces se quedaba unos minutos a conversar. Nada profundo. El clima, el precio de la leche, alguna novela del canal local. Pero entre cada palabra se escondía algo más. Una tristeza honda que no necesitaba explicaciones. Un día, Clara le preguntó con cuidado: ¿y sus hijos, María? Vienen a verla en Navidad. María bajó la mirada. Acarició la taza. Y con voz suave, apenas un susurro, respondió: hace muchos años que no dijo más. Y Clara no volvió a preguntar. En las noches, María recorría la casa como un fantasma. Tocaba los muebles, se detenía frente a los retratos colgados, y a veces hablaba sola, como si Ernesto aún estuviera por ahí, escuchándola. En su dormitorio, sobre una cómoda, había una caja de madera. Nadie sabía qué había dentro. Solo ella. Y nunca la abría, pero cada tanto se sentaba frente a esa caja y la acariciaba. Como si contuviera algo más valioso que oro. Como si allí guardara lo único que aún la mantenía viva. En el barrio, algunos decían que estaba perdiendo la cabeza. Otros, que simplemente esperaba. Pero nadie sabía que, una tarde, mientras Clara barría su vereda, vio a María parada frente a su puerta. Era raro. María casi nunca salía. Tenía el rostro pálido y los ojos más hundidos que de costumbre. Sostenía un pequeño cuaderno entre las manos. Clara, ¿tienes un minuto? Clara asintió, sorprendida. Claro, María, ¿todo bien? Solo quería darte las gracias, dijo la anciana. Por el pan, y por no olvidarte de mí. Clara sintió un nudo en la garganta. No era una despedida, pero se sentía como una. María volvió a entrar a su casa. Y las cortinas volvieron a cerrarse. Desde ese día, Clara empezó a mirar más seguido hacia la casa de al lado. Una intuición, quizás. O solo el miedo a que un día, ese silencio que siempre estuvo ahí,
se volviera absoluto, y tenía razón. Aunque aún no lo sabía. Tomás caminaba con paso firme por las calles grises de la ciudad, ignorando por completo el sonido de su celular vibrando en el bolsillo. Era el director financiero de una importante firma de inversiones y el estrés lo mantenía constantemente en movimiento. Nunca paraba. Nunca se detenía a pensar demasiado. Hasta que esa mañana, entre reuniones y correos urgentes, recibió una llamada que lo dejó helado. Era Clara. No sabía cómo había conseguido su número, pero eso poco importaba. Su voz temblorosa fue suficiente para que todo en él se detuviera. María Elena, su madre, estaba muerta, colgó sin decir una palabra. No hubo llanto, ni gritos. Solo un profundo silencio que se instaló en su pecho como una piedra. 17 años. Ese era el tiempo que había pasado desde la última vez que la vio. 17 años sin una llamada, sin una carta. 17 años de distancia y rencor. A cientos de kilómetros de allí, Lucía colgaba ropa en el pequeño balcón de su departamento cuando su celular sonó. Vio el nombre de Tomás en la pantalla y, por un segundo, dudó si contestar. Hacía casi una década que no hablaban. Pero contestó. Y cuando escuchó la noticia, se le escapó un suspiro contenido, como si hubiese estado esperando ese momento desde hacía mucho tiempo. No lloró. Solo se quedó allí, inmóvil, con las manos mojadas y la vista fija en la calle. Andrés, por su parte, estaba en un hospital, de guardia. Médico de emergencias. Vida y muerte eran parte de su rutina. Pero cuando leyó el mensaje de su hermano, se quedó sin aire. A diferencia de Tomás y Lucía, él aún guardaba una caja llena de recuerdos. Fotografías, cartas escolares y una carta que nunca abrió. Una que su madre le había dado cuando cumplió 18 años y que él, en su rebeldía, juró no leer jamás. Los tres hermanos vivían en mundos distintos. Tomás, con su obsesión por el control y el éxito. Lucía, sola, con 2 divorcios a cuestas y una hija adolescente con la que apenas hablaba. Andrés, siempre intentando salvar a otros mientras dejaba que su propia vida se deshiciera lentamente. Pero había algo que los unía, incluso en la distancia, un vacío. Una herida silenciosa, nunca tratada. Durante años, evitaron hablar de ella. De su madre. Se convencieron de que estaba mejor así. Que no había nada que explicar. Pero cada uno, en lo profundo de su ser, sabía que la historia no estaba completa. Que faltaban piezas. Que el odio nunca nació de la nada. Lucía solía decirse a sí misma que simplemente se alejaron porque así es la vida. Que los hijos crecen y hacen sus propias familias. Pero eso no era del todo cierto. Había algo más. Algo que nunca se atrevieron a poner en palabras. Tomás recordaba perfectamente la última conversación con María. Fue seca, distante. Él la había acusado de algo terrible, y ella, en lugar de defenderse, simplemente se quedó callada. Esa falta de respuesta lo enfureció. Nunca quiso saber más. Andrés era el que más dudas tenía. De los tres, fue el que más tiempo sostuvo el vínculo, pero terminó alejándose por inercia. La tensión entre los hermanos lo agotó y prefirió desaparecer. Ahora, con la noticia de su muerte, una verdad incómoda comenzaba a latir bajo la superficie. ¿Y si estaban equivocados? ¿Y si había más de lo que sabían? ¿Y si el silencio de su madre no fue culpa, sino otra cosa? En la casa de María Elena, la vecina Clara observaba desde la puerta cómo el cuerpo era retirado con respeto. Todo estaba en orden, dijeron los policías. Sin señales de violencia. Solo una muerte tranquila. En el sillón, con un álbum de fotos sobre las piernas, como si estuviera esperando que alguien lo abriera. En el escritorio de su habitación, junto a una lámpara que aún parpadeaba, una caja de madera descansaba cerrada. Clara la había visto muchas veces, pero nunca la tocó. Ahora, sentía que esa caja era importante. Que debía entregársela a alguien, pero ¿a quién? El teléfono volvió a sonar. Era Tomás, que llegaría esa misma noche. Luego, Lucía. Andrés confirmó que iría también. Por primera vez en casi 20 años, los tres hermanos estarían en el mismo lugar. No por elección, sino por deber.
Porque había que firmar papeles, ordenar cosas, organizar un funeral. Lo que no sabían es que esa visita obligada no solo los reuniría, también los obligaría a enfrentar una verdad que había sido enterrada hace mucho tiempo. Una verdad que, al ser revelada, cambiaría para siempre lo que creían saber sobre su madre y sobre ellos mismos. El sol entraba apenas por las rendijas de la persiana rota cuando María Elena abrió el viejo baúl que reposaba al pie de su cama. El aire se volvió más denso, como si hasta el polvo contuviera la carga de los recuerdos que estaban a punto de salir. Allí, entre mantas de lana, papeles amarillentos y unas cuantas cartas sin abrir, estaba la caja. Su caja. Aquella que no se atrevía a mirar de frente muy seguido. La tomó con ambas manos, como si pesara más por lo emocional que por lo físico, y se sentó en su cama. María no hablaba en voz alta, pero sus pensamientos gritaban dentro de ella. Sabía que su tiempo se acortaba. Lo sentía en el cuerpo, en el ritmo errático del corazón, en las madrugadas que la sorprendían sin sueño. Había cosas que aún no había dicho. Cosas que podrían cambiarlo todo, pero que también podrían no servir de nada. De que valía la verdad si nadie estaba dispuesto a escucharla, recordó con nitidez el último momento feliz en esa casa. Una Navidad. Quizás la última en que todos estuvieron juntos. La mesa repleta de comida que ella misma había preparado con esmero, los niños corriendo entre risas y papel de regalo, y Ernesto, su esposo, brindando con los ojos brillantes de emoción. Fue una noche cálida. Verdadera, pero en esa misma noche, justo antes de la medianoche, ocurrió algo. Algo que nunca volvió a ser nombrado. Entre las luces del árbol y los villancicos, Ernesto se acercó a María con un rostro distinto. Le susurró algo al oído. Algo que ella no quiso oír. Era una sospecha, una duda que otro había sembrado. Ella negó con la cabeza. Él la miró sin decir más y se fue a dormir solo. Semanas después, Ernesto moriría repentinamente. Un infarto. María quedó sola. Y con ella, quedaron también los rumores. Las preguntas sin respuesta. Sus hijos eran jóvenes, pero lo suficientemente grandes como para entender, o al menos, para imaginar lo peor. Tomás fue el primero en distanciarse. No con gritos ni discusiones, sino con un mutismo cortante. Le dejó de hablar. De ver. Luego vinieron los otros dos, uno arrastrado por el mayor, la otra por la incomodidad de una familia que ya no sabía cómo mirarse sin dolor. Esa noche, en su habitación, María abrió el álbum de fotos. Allí estaba ella, con sus hijos pequeños. Andrés dormido en sus brazos. Lucía disfrazada de mariposa. Tomás con el ceño fruncido, como si ya desde niño llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Los tocó con los dedos, uno por uno, como si pudiera sentirlos otra vez. La carta no fue escrita en un solo intento. Durante años, María había empezado párrafos que luego rompía. Palabras que se le atascaban en la garganta. Pero esa noche, la tinta fluyó como si el tiempo supiera que no habría otra oportunidad. Queridos hijos, así comenzaba. Sin reproches, sin rencores. Con la voz de una madre que, más que justificarse, quería dejar claro que los amaba. A cada uno, profundamente. Que lo que ocurrió, lo que los separó, no fue culpa suya, sino de una mentira, y allí, en esa carta, revelaba lo que cayó durante tanto tiempo, que fue su propia tía Ángela quien sembró la duda en Ernesto. Que, por celos, por envidia o por simple maldad, lo convenció de que María lo había traicionado. Que Ernesto se lo guardó, y murió con esa semilla creciendo en su pecho. Que Tomás escuchó esa conversación entre adultos sin entender del todo, pero lo suficiente como para comenzar a odiarla. María nunca se defendió. Porque creyó que sus hijos, con el tiempo, entenderían. Pero no lo hicieron. Y ahora, quizás, ya era demasiado tarde. Terminó la carta con una línea que le desgarró el alma al escribirla. Solo quiero que sepan que los amé más de lo que el dolor me permitió demostrar. Firmó con su nombre completo, como si fuera un documento. Luego, metió la carta en un sobre, la colocó dentro de la caja y la cerró con suavidad. No iba a enviarla. No porque no quisiera, sino porque sentía que ninguno de ellos la leería. No mientras estuviera viva. A la mañana siguiente, Clara apareció con su bolsa de pan,
como cada jueves. María la recibió en la puerta, un poco más débil que de costumbre. Tenía ojeras profundas y una palidez que asustaba. «Hoy no tomaré té, Clara», dijo con una sonrisa forzada. «Pero gracias por venir». Clara notó la caja sobre la mesa del comedor. María la miró. La tocó, y con voz baja, como quien revela un secreto al viento, dijo: «Aquí está todo lo que no dije». Clara no preguntó nada. No era su lugar. Pero esa frase se le quedó grabada como una sombra en el pecho. Esa noche, las luces de la casa de María permanecieron apagadas. Y por primera vez en años, no hubo té ni álbum sobre la mesa. El viernes amaneció con una bruma espesa sobre el vecindario. Clara sintió algo raro en el pecho desde temprano. No era dolor, era una angustia muda, una alarma sutil, pero persistente. Se acercó a la ventana y observó la casa de María. Todo igual que siempre. Silencio. Pero había algo, una quietud distinta. El tipo de silencio que no viene de la soledad, sino de la ausencia. Esperó hasta media mañana, esperando ver movimiento. Nada. A la hora del almuerzo, caminó hasta la puerta de su vecina. Golpeó una vez. 2. Llamó por su nombre: «María, ¿está todo bien?». Ninguna respuesta. El corazón de Clara empezó a latir más fuerte. No quería imaginar lo peor, pero algo dentro de ella ya sabía. Corrió de vuelta a su casa y llamó a la policía. Llegaron en pocos minutos. La puerta no estaba cerrada con llave. Un simple empujón bastó para abrirla. El olor a encierro y humedad era fuerte, pero no insoportable. Lo que se sintió de inmediato fue el peso de algo invisible. Como si el aire supiera que había tristeza en esas paredes. María estaba sentada en su sillón del comedor. La cabeza levemente inclinada hacia un costado. En el regazo, el álbum de fotos abierto en la página de una vieja Navidad. Sus ojos cerrados. Las manos quietas. Uno de los oficiales se acercó con cuidado, palpó su muñeca. Luego miró a Clara, que esperaba en la entrada, con los ojos llenos de lágrimas. «Lo siento. Parece que se fue mientras dormía». No sufrió. Clara se llevó las manos al rostro. No fue un llanto ruidoso. Fue un lamento ahogado, profundo. Se acercó lentamente y vio aquella imagen que quedaría grabada para siempre en su memoria: María rodeada de recuerdos, sola, pero en paz. El oficial pidió revisar la casa. Protocolos. Clara, aún en shock, los acompañó en silencio. Nada estaba fuera de lugar. Todo en su sitio, como si María hubiese preparado la escena. En la habitación, encontraron la caja de madera. Clara la reconoció de inmediato. Recordó sus palabras: «Aquí está todo lo que no dije». No la tocó. No aún. Después de que la policía se marchó y el cuerpo fue retirado, Clara se quedó sola en la casa. No sabía por qué, pero sentía que debía permanecer un rato más. Caminó por los pasillos, tocó las paredes. Todo tenía una historia. La lámpara torcida del pasillo. El retrato de Ernesto que colgaba a medio lado. El calendario del año pasado aún en marzo. Entró a la habitación con pasos suaves. Miró la caja, la tomó con ambas manos y se la llevó al pecho. No la abrió. No era suya. Pero supo, sin lugar a dudas, que debía entregársela a alguien. Horas más tarde, el teléfono sonó. Era Tomás. Clara le explicó todo. Él apenas hablaba. Confirmó que llegaría esa noche. Luego llamó Lucía. Después Andrés. Todos habían confirmado. El velorio fue sencillo. María no tenía muchos conocidos vivos. Solo Clara, algunos vecinos que apenas la recordaban y los 3 hijos que no se veían hace años. Cuando se encontraron, no hubo abrazos. Solo saludos secos y miradas incómodas. Tomás llegó primero, impecable, como siempre, pero con ojeras que delataban noches sin dormir. Lucía parecía más frágil de lo que él recordaba. Andrés, serio, con la mirada perdida, estaban allí por deber, no por amor. O al menos, eso pensaban. Durante el servicio, Clara se acercó a Tomás. Le entregó la caja, envuelta en una tela bordada. Ella me pidió que te la diera a ti, dijo con voz baja.
Pero creo que los tres deben verla. Tomás no entendió. Abrió la tela con cuidado, revelando la caja. Dentro, una carta. Lucía la tomó con manos temblorosas. Andrés se acercó. ¿Es de mamá?, preguntó en voz baja. Tomás asintió. No la leyeron en ese momento. Había demasiadas miradas. Demasiado peso en el aire. Pero algo había cambiado. Una grieta en el muro que ellos mismos habían levantado comenzó a formarse. Esa noche, volvieron a la casa vacía. No porque quisieran. Era necesario revisar documentos, cerrar cuentas, firmar papeles. El ambiente era frío. No por el clima, sino por los años de distancia. Lucía se sentó en el comedor. Andrés, junto a ella. Tomás se mantuvo de pie, sosteniendo la caja. Ábranla, dijo finalmente. Dentro, además de la carta, había pequeños objetos. Un dibujo de Andrés de cuando tenía 5 años. Una pulsera rota de Lucía. Una nota de Tomás escrita con letras torpes, de cuando apenas aprendía a escribir. Te amo, mamá. La carta estaba fechada hacía 1 año. Lucía la desdobló. Comenzó a leer en voz alta. Al principio, con voz temblorosa. Luego, con lágrimas que le nublaban la vista. A medida que las palabras de María se revelaban, el silencio en la habitación se volvía más espeso. Las frases golpeaban. No eran reproches. Eran verdades. Dolores guardados. Amor escondido detrás del miedo. Cuando terminó, nadie dijo nada. Solo se quedaron allí, 3 hermanos adultos, enfrentando una verdad que no habían querido ver. El pasado no podía cambiarse. Pero las mentiras podían dejar de serlo. La carta quedó sobre la mesa, abierta, como una herida que por fin había sido expuesta a la luz. Tomás se apoyó contra el marco de la puerta. Tenía la mirada clavada en el suelo, pero por dentro, el peso de las palabras de su madre caía como una tormenta. Había pasado años convencido de que sabía la verdad. De que tenía motivos. Pero ahora, con esa carta frente a él, no podía dejar de sentirse un niño malinterpretando el mundo de los adultos. Lucía no podía dejar de llorar. Era un llanto silencioso, contenido, como quien pide perdón sin saber por dónde empezar. No recordaba la última vez que pensó en su madre sin rabia. Se había contado una y otra vez que no volvería a hablarle por dignidad, por orgullo. Ahora solo sentía vergüenza. Andrés, en cambio, no lloraba. Tenía el rostro serio, pero sus manos temblaban. Caminó lentamente por la sala, observando cada rincón. Había tanto que no recordaba. Tantos momentos que había elegido enterrar, como si negar su existencia los hiciera desaparecer. ¿Y ahora qué?, preguntó Lucía con voz quebrada. Tomás no respondió. Se acercó a la mesa y volvió a leer una frase de la carta. Perdonar no borra lo que pasó. Pero al menos les permite volver a mirar al otro sin cargar con la culpa. No podemos cambiar lo que hicimos, dijo Tomás al fin. Pero podemos elegir no seguir repitiéndolo. Lucía lo miró. Por primera vez en mucho tiempo, sus ojos se encontraron sin juicio. Andrés asintió, en silencio. Algo dentro de ellos se había roto, o más bien, se había abierto. Esa noche, se quedaron en la casa. No hablaron mucho. Prepararon algo simple para cenar y compartieron la mesa donde, años atrás, habían reído y discutido. El aire estaba cargado de memoria. Cada objeto parecía hablar. Cada pared parecía observar. Al día siguiente, comenzaron a ordenar las cosas de María. No fue fácil. No solo por el dolor, sino porque cada objeto encontrado era una historia que revivía. La bufanda que le tejió Lucía a los 10 años. El reloj de Ernesto, aún colgado en la cocina. Un cajón lleno de postales nunca enviadas, pero lo más difícil fue entrar a su habitación. Andrés fue el primero en cruzar la puerta. Lo siguieron en silencio. El aroma a lavanda aún flotaba en el aire. Sobre la cómoda, encontraron un pequeño diario. No un diario íntimo, sino un cuaderno de pensamientos. Allí, María había escrito cosas sueltas, sueños, recuerdos, palabras que no se atrevía a decir en voz alta. Hoy soñé con Tomás pequeño. Me abrazaba y me decía que todo estaba bien. Lucía tenía fiebre y no quería soltar mi mano.
Pensé que nunca más me necesitaría así. Me equivoqué. Las madres siempre esperamos. Andrés me prometió que nunca se alejaría. Pero incluso las promesas más puras se pierden en el ruido del mundo. Esas frases, tan simples, calaban hondo. Eran como pequeñas cuchillas que cortaban con ternura. Esa noche, durmieron allí. No por obligación, sino por necesidad. Porque, aunque no lo dijeran, sentían que debían acompañarla un poco más. Como si con cada hora que pasaban en esa casa, pudieran devolverle algo de todo lo que ella les había dado. Al amanecer, salieron al jardín. Estaba descuidado, pero aún se intuía la belleza que una vez tuvo. Lucía, en un impulso, comenzó a recoger las hojas secas. Andrés trajo agua. Tomás podó las ramas más bajas. No hablaron mientras lo hacían. No hacía falta, estaban reconstruyendo. No solo el jardín, sino a ellos mismos. Antes de irse, Clara se acercó. Traía una bolsa con pan y flores. Le sonrió, con los ojos brillosos. Ella estaría feliz de verlos así, dijo, y luego agregó. No la juzguen por lo que no dijo. A veces, callar es lo único que le queda a quien no quiere perder lo poco que ama. Tomás la abrazó. Lucía también. Andrés la tomó de la mano. Ninguno quiso decir adiós. De vuelta en la ciudad, cada uno volvió a su rutina. Pero ya no eran los mismos. Tomás, al llegar a su departamento, fue directo a una caja olvidada en su armario. Dentro, encontró fotos viejas, una carta de Ernesto y un cassette que nunca se animó a escuchar. Lo puso en el reproductor. Era la voz de su madre, cantando una canción de cuna. Y por primera vez en décadas, lloró como un niño. Lucía llamó a su hija. Le propuso ver una película juntas ese fin de semana. No discutieron. Rieron. Algo entre ellas había cambiado. La ausencia de María le había devuelto el deseo de no perder lo que aún tenía. Andrés, en el hospital, atendió a una paciente mayor. Le preguntó si tenía hijos. Ella respondió que sí, pero que no la visitaban. Andrés no dijo nada. Pero al terminar su turno, fue directo a la casa familiar. Necesitaba estar ahí un poco más. Al entrar, el silencio ya no era doloroso. Era un silencio distinto. Uno que no pesaba, sino que acariciaba. Se sentó en el sillón donde su madre había partido. Abrió el álbum de fotos. Y cuando llegó a la imagen de aquella última Navidad, sus lágrimas brotaron, limpias, libres. En su mente, escuchó la voz de María. No como recuerdo, sino como si realmente estuviera allí. Gracias por volver, hijo. Nunca dejé de esperarlos. La casa estaba en silencio, pero no en ese silencio áspero y abandonado de antes. Era un silencio diferente, casi amable. Uno que envolvía, que respiraba. Andrés permanecía sentado en la vieja silla de su madre, el álbum de fotos abierto sobre sus piernas, como si con solo mirarlo pudiera sostenerla un poco más. Fuera, las hojas del jardín se movían con el viento leve. El mismo jardín que, hacía apenas unos días, parecía una extensión de la tristeza. Ahora, aunque aún maltratado, tenía vida. Tenía intención. Andrés respiró hondo. Había algo en esa mañana que lo conectaba con la infancia, con lo que fue y ya no es. Se levantó y caminó por la casa con pasos lentos. Tocaba los marcos de las puertas, la loza fría de la cocina, el respaldo del sofá. Cerró los ojos en cada rincón. Lo que otros llamarían nostalgia, él lo sentía como una despedida necesaria. La última, entró al cuarto de su madre. Las sábanas seguían tendidas, intactas. No quiso tocar nada. Solo se sentó al borde de la cama, miró alrededor y entonces la encontró. No en la caja, no en el diario, no en ninguna parte lógica. Estaba debajo del colchón, cuidadosamente envuelta en un pañuelo bordado, una segunda carta. Esta no tenía destinatario. Solo decía, si alguno decide quedarse. Andrés no lo dudó. Desdobló con delicadeza el papel, que temblaba entre sus dedos como si todavía tuviera el pulso de su madre. Y comenzó a leer. Siempre creí que el amor era suficiente. Que bastaba con cuidar, alimentar, proteger.
Pero hay heridas que no se curan con abrazos, ni con palabras dulces. Heridas que se abren sin que uno se dé cuenta y que se heredan como se heredan los ojos o la forma de reír. Si estás leyendo esto, hijo mío, es porque decidiste quedarte un poco más. Tal vez buscando respuestas. Tal vez solo para entender por qué todo terminó así, y yo tampoco lo sé con certeza. Durante años me pregunté en qué momento se rompió el hilo que nos unía. ¿Cuándo fue que el amor ya no alcanzó? Me culpé por no hablar. Me culpé por hablar tarde. Me culpé por no defenderme, por protegerlos incluso cuando eso significaba perderlos. Yo sabía lo que decían. Lo que creían. Sabía del rumor, del susurro venenoso que se coló entre nosotros. Y aún así, decidí callar. Porque pensé que ustedes verían quién era su madre por lo que hacía, no por lo que decían de ella. Me equivoqué, no les escribo esto para que se culpen. Lo hago para que entiendan. Para que sepan que, a pesar de todo, nunca dejé de esperarlos. Cada jueves me vestía como si fueran a venir. Cada Navidad ponía un plato extra en la mesa. Cada llamada perdida que no era para mí, dolía, pero también me hacía sonreír. Porque significaba que ustedes seguían ahí, en el mundo. Vivos. Y yo los amaba con solo saber eso. Si estás aquí, Andrés, si estás leyendo esto, perdóname. No por lo que hice, sino por lo que no supe hacer mejor. Cuida a tus hermanos. No permitas que la vida los aleje otra vez. Abrácense por mí. Peleen, si hace falta. Pero no se vayan sin reconciliarse. La familia no es perfecta. Solo es real, y real, hijo, es todo lo que tuve. La carta terminó con un trazo débil, pero firme, con amor eterno, mamá. Andrés apretó el papel contra su pecho. No lloró. No en ese momento. En cambio, cerró los ojos y, por un instante, imaginó a su madre allí mismo, sentada frente a él, sonriéndole con esa mezcla de ternura y tristeza que siempre llevaba en el rostro. Volvió al comedor. El álbum seguía sobre la mesa. Lo cerró con cuidado. Lo sostuvo un segundo antes de colocarlo en la repisa, justo donde ella solía dejarlo. Luego, tomó una hoja blanca, un bolígrafo, y escribió una nota corta que dejó junto al álbum. Volvimos. No todos a tiempo. Pero volvimos. Salió de la casa cuando el sol ya acariciaba las paredes agrietadas. No cerró la puerta con llave. Clara se encargaría de eso. Al cruzarse con ella en la vereda, la abrazó con fuerza. No hizo falta decir nada. Ella lo entendió todo. Horas más tarde, en sus respectivas ciudades, Tomás y Lucía recibieron un mensaje de Andrés. Gracias por venir. Por quedarnos un poco más. Los quiero. Tomás, que no era de responder rápido, contestó de inmediato. Yo también. Nos vemos pronto. Lucía respondió con una foto. El jardín de su casa, con flores nuevas plantadas. Mamá hubiera amado esto. La historia de María Elena no se convirtió en noticia, ni en homenaje. No apareció en la televisión ni en redes. Fue una vida silenciosa, como la de tantas otras. Pero en el corazón de sus hijos, algo cambió para siempre. No todos los hilos rotos se pueden volver a unir. Algunos simplemente se reconocen, se honran, se aceptan. Y en ese acto, ya hay redención. Gracias por escuchar esta historia. Si te tocó de alguna forma, cuéntame desde qué ciudad la estás viendo y cómo te llamas. Me encantaría saberlo, y si quieres seguir escuchando relatos como este, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque aún hay muchas verdades que necesitan ser contadas. Hasta la próxima.